Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Cuando lo encuentre, pues vamos a tener esa lectura ahí. Colosenses capítulo 1. Y lo vamos a leer desde el 9, pero el mensaje va a ser 12, 13 y 14. Vamos a tomar la porción bíblica de la semana pasada. Acuérdense que estamos empezando a estudiar esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que habitaban allá en Colosas. Dice el 9, en voz alta: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, pues le damos gracias, mi Dios, por la oportunidad de estar acá un domingo más. Oramos para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y nuestro guía. Y Padre, ayúdanos a guardar tu palabra y danos poder, Espíritu Santo, y sabiduría para practicarla en tiempos de necesidad. Señor, ayúdanos a crecer y a madurar espiritualmente, a parecernos un poquito más a Jesucristo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, de Él, de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para quienes hemos escuchado los primeros 3 mensajes, ha quedado claro el propósito por el cual Pablo escribe esta carta a los cristianos que formaban la iglesia de Dios que estaba en Colosas. Y eso pues lo vamos a mirar después en el capítulo 2. Antes de entrar directamente al tema de las falsas doctrinas, Pablo enseña a los cristianos colosenses la posición que ellos tienen como hijos de Dios. En su primer encarcelamiento en Roma y desde algún lugar de la prisión, Pablo muestra a estos cristianos cómo ellos deberían de hacer, ¿verdad?, para poder resistir a las falsas herejías, ¿verdad?, a las falsas enseñanzas, aquellas cosas que se estaban infiltrando en esta iglesia cristiana. Y en los versículos del 12 que comenzamos hoy hasta el 29, Pablo presenta a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. O sea, hermano, hermana, la cabeza en esta iglesia y en cualquier otra iglesia cristiana no es un hombre, es Jesucristo. No es el pastor la cabeza de esa iglesia, es el Señor Jesús. Los demás, los seres humanos, los hombres, pues Dios nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado talentos y nos ha dado un llamado para poder guiar su iglesia como Él quiere que la llevemos por este mundo. Y para ello, Él no nos ha dado libros afuera, ¿verdad? Nos ha dado otras instituciones, nos ha dado 66 libros en la Biblia para que podamos aprender, para que podamos conocer y para que nos sujetemos a lo divinamente establecido. Amén. Entonces, la cabeza de esta iglesia no es el pastor, es Jesucristo. Allá se estaba infiltrando movimientos, ¿verdad?, humanos, ¿verdad?, y estaban dejando fuera a Cristo o poniendo en duda la divinidad de Cristo. Después vamos a ver más cosas, pero Pablo pone por sentado que Jesucristo es la cabeza porque Él es digno, Él es el Creador, Él es Dios, ¿verdad?, y Él es el Señor, y solamente en Él, ¿verdad?, nosotros nos debemos de apoyar, como estuvimos aprendiendo el jueves pasado. Mencionamos que Jesucristo era único como fundamento espiritual, ¿se acuerdan? Mencionamos 4 cosas, ¿verdad? Y una para la gente que no conoce a Jesucristo. Ahora, en esta sección de la carta, los versículos 12 al 14, donde vamos a centrar nuestro estudio bíblico, existen 3 benditas, podemos decir así, bendiciones que tenemos
los que hemos aceptado a Jesucristo, y bienaventuranzas que nada ni nadie nos la puede quitar. Así que vamos a ver esas tres bendiciones, nos vamos a centrar ahí, y la Biblia pues como fundamento. Primeramente, por la primera bendición que usted y yo tenemos, es una herencia, hermanos. Es una herencia, si está haciendo notas, una herencia. Pero vamos a empezar a desmenuzar en los versículos 12, 13 y 14. La primera parte del 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre. Y hermanos, vivir como debe vivir un hijo de Dios, que lo miramos la semana pasada, agradando a nuestro Padre Celestial, siendo fructíferos y esforzándonos en conocer cada día más de Cristo, deben ser cosas que usted y yo hacemos con gozo, que hacemos con regocijo. Amén. Venir a la iglesia, servir a Jesucristo, ¿verdad? Servir a otros, leer la Biblia, orar, deben ser cosas que no las deberíamos de ver como una carga, sino como un privilegio, y ese privilegio que tenemos nos va a causar gozo, hermano, regocijo y alegría. Porque qué triste sería que nos parásemos en un púlpito por obligación, hermanos, ¿verdad? Por fuerza. Qué vergonzoso sería que estuviésemos en un púlpito, en una clase enseñando, ¿verdad? Renegando, ¿verdad? Por haberme levantado temprano, o por haber dejado la comodidad en mi hogar, o por que los niños no están quietos, no están en paz. Qué vergonzoso sería para cada cristiano vivir de esa manera, hermano. Yo creo que un cristiano que se queja por las cosas que hace para Dios no las debería de hacer. Porque Dios no acepta ese trabajo, hermano, como una ofrenda para Él. Nosotros lo tenemos que hacer con gozo, con regocijo, las cosas de Dios, hermano. O el domingo, el día del Señor, voy a ir a servirle a Dios, voy a escuchar la palabra de Dios, pero con gozo, hermanos. Amén. Con regocijo, con una actitud alegre, llena de gozo. Debemos de agradecer a nuestro Padre Celestial por el amor, ¿verdad? Por ese regalo de la salvación, de la gracia que nos ha dado, porque nos ha dado una herencia. Nos ha dado una herencia, hermanos, y dice la otra parte del versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En luz. Fíjese bien, la herencia no es un merecimiento propio de la persona, o sea, de usted y de mí. La herencia viene por el hecho de ser Dios mismo quien nos preparó, quien nos hizo competentes, nos perfeccionó para hacernos sus herederos, porque así dice la Biblia, que somos herederos de Él. La palabra de Dios lo enseña, es clara. Si quiere ir conmigo a Romanos, por favor. A Romanos capítulo 8. Pero tenemos prueba de que somos herederos del Señor. Dice, somos sus hijos, y como sus hijos somos sus herederos. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 3 veces más habla la palabra de Dios ahí, herederos. Amén, hermanos. Amén. Ahora, la herencia no es algo que una persona gana o trabaja para obtenerla. Es un regalo, es un don, es una dádiva. Y en este caso, esta herencia espiritual que nosotros tenemos, porque no es material, hermano, no es terrenal, no es de este mundo. Es una herencia espiritual, y es Dios mismo quien nos capacita para obtener esa herencia. Es el que toca nuestro corazón, hermanos. Él es el que nos convence de nuestro estado pecaminoso, y es el que nos convence para aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amén. Amén.
La herencia es algo que usted y yo compartimos con todas aquellas personas que Dios ha santificado y que los ha llamado acá. Dice, ¿santos en qué? ¿Qué dice la Escritura? En luz, hermano. ¿Santos en qué? En luz. ¿Por qué santos en luz? Porque la luz de Jesucristo ha resplandecido en nuestros corazones. Así dice el Señor Jesucristo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, ¿no dice así? Y el que me sigue no andará en tinieblas. O no dice, mire, vaya allá, por favor. Hay tantas cosas que se nos olvidan que tenemos en Cristo Jesús y que somos en Cristo Jesús. Hay tantas cosas que conocemos, pero luego se nos olvida, hermano, ya sea de recordarlas para vivirlas o para enseñárselas a otros. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida, la luz de la vida, hermano, de la vida eterna. Nos llama santos en luz. La mayoría de los cristianos colosenses eran gentiles y al igual que nosotros, antes de conocer a Jesucristo como su Salvador, estaban alejados de Dios. Pero ahora acá dice la palabra de Dios que Cristo los ha hecho sus herederos, hermanos. Dios nos ha dado una herencia. Ahorita vamos a ver cuál es la herencia. Pero estábamos separados, hermano. No teníamos entrada en el reino de los cielos. Pero por Jesucristo el Señor desbarató esa pared que impedía que tanto el pueblo judío creyente con el pueblo gentil, ¿verdad? Creyente fuera un solo cuerpo, una sola iglesia. Jesucristo lo destruyó. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Versículos 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, hermano, usted y yo, hermano, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos parte del Israel espiritual, no nacional. Somos la iglesia de Jesucristo. En Cristo no hay ciudadanías, hermanos. Se acabó el mexicanismo, el salvadoreño, el guatemalteco. Ya no, en Cristo nuestra ciudadanía es celestial, está en los cielos. La herencia que nosotros tenemos, hermanos, es algo maravilloso. Dios nos da una herencia a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la herencia? Bueno, la Biblia, no una institución, no un hombre, no una mujer, describe o detalla, ¿verdad? O nos dice textualmente de la siguiente manera. Vamos a ver la herencia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 11. Si no alcanza a ir allá, lo único que la recomendación es lea, en lugar de leer los textos, escriba las citas bíblicas. Después la lee en casa. Y si no, aquí hay una venta de CDs, $2.50 cuesta el CD. O si no, vaya a la internet, la iglesia de gays.com, y ahí va a escuchar los mensajes las veces que quiera, gratis. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11: en Él es Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál será la herencia que nosotros tenemos? ¿Cuál será, hermano, hermana? ¿Cuál es, hermano, hermana? La vida eterna, la salvación. Mire, vaya conmigo ahora a Tito 3:7. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Tito 3:7. ¿Lo leemos una vez más? A ver todos en voz alta. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, note bien, justificados. Justificados significa que Dios nos ha declarado justos y sin culpa de nuestros pecados delante de su trono. Eso significa la palabra justificados. Y dice enseguidita, por su gracia, o sea, gracia, ese favor inmerecido. O sea que usted y yo no merecíamos la salvación. Acá es una palabra griega que es chariti, y esa palabra significa el gran favor. Y luego enseguida podemos decir el gran favor que Dios le hizo a la humanidad, dándoles una salvación que no merecíamos, hermano. Entonces, hemos sido declarados limpios, puros, sin mancha, ¿verdad? Y dice, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted ha sido justificado, ha sido salvo por la gracia de Dios. Entonces usted como herencia tiene la vida eterna. ¿Y quién se la dio? ¿Una institución, esta iglesia, un hombre, una mujer? No, Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido justificados, ¿verdad?, en la sangre de Cristo. Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos redimió, ¿verdad? Pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces, lo que nos espera a nosotros en el cielo es una bendita vida eterna por los siglos de los siglos. Sí, aquí estamos sufriendo. Sí, aquí hay tiempos difíciles, hay tiempos de dolor. ¿O no es cierto? Hay tiempos, hermano, que la persona no haya ni para dónde hacerse, el cristiano no haya ni qué hacer, como en el caso de la familia ahorita que está con nuestro hermano. Lo único que queda es orar. Pero, hermano, todo esto es pasajero. Porque un día nos vamos a reunir con todos los hermanos que se nos anticiparon allá en el cielo. Y vivir juntos por los siglos de los siglos. Nada ni nadie nos puede quitar esta bendita esperanza. Por eso, pase lo que pase, nada ni nadie nos debe de quitar el gozo de ser herederos de Jesucristo, herederos de Dios, de las cosas del Señor. Porque no es un ser humano, un libro humano, es la palabra, la misma palabra de Dios que nos dice que somos herederos del Señor. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1:13, capítulo 1, versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y mire 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de qué? De la salvación. Somos salvos ya, hermano. Pero la plenitud de nuestra salvación entra en efecto en el momento que estamos en la presencia de Cristo. Aquí somos salvos, nadie nos la puede quitar. Pero vamos a disfrutar de esa bendita vida eterna en el cielo cuando partamos de este mundo, hermanos. Es donde está el verdadero gozo. Aquí tiene que haber gozo, un gozo que produce el Espíritu Santo.
Pero no podemos imaginarlo, tan grandes cosas que vamos a ver allá en el cielo. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Versículo 50. 15:50 de la primera carta a los Corintios, donde la Biblia dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que este cuerpo tiene que ser transformado para que pueda ser heredero de la vida eterna. Y hermano, cuando Cristo venga, si estamos en vida, este cuerpo que usted tiene va a ser transformado para irse con el Señor al cielo, hermano. A posesionarse de esa herencia eterna. Amén. Ahora, mire lo que dice el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice que no todos dormiremos? Bueno, porque el cristiano no muere, duerme. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Entonces, hermano y hermana, ¿está difícil la vida aquí? Sí. No debemos de negar una realidad. Dice, no, está difícil para los que no confían en el Señor. Hermano, confiando en el Señor, de todos modos, humanamente, hay cosas difíciles. ¿Quién nos ayuda a pasar sobre esas cosas? El Señor Jesucristo, hermano. Los seres humanos nos pueden fallar, nos han fallado. ¿Sí o no? A usted y a mí nos puede fallar el ser más amado. Les puede fallar el pastor, les pueden fallar los diáconos, los maestros, les pueden fallar los músicos, les pueden fallar mucha gente, hermano. Pero Jesucristo nunca le va a fallar. Las palabras de nosotros, como dijo alguien, se las lleva el aire muchas veces. Pero las palabras de Dios, de aquí, de la palabra, de la Biblia, esas permanecen para siempre, hermano. Y son para cada uno de nosotros. Así que nada, ni nadie nos puede quitar las promesas de Dios. Tenemos una herencia. Y porque tenemos una herencia, debemos de vivir ¿cómo? Con gozo. ¿Sirviendo a Dios con qué? Con gozo, hermano. Porque mire, caminábamos en el mundo y como dice el canto, que vivíamos sin esperanza. ¿Cierto? En el mundo vivíamos, ¿no? Cuando Cristo nos alcanzó. No había esperanza en el mundo. O sea que no había felicidad, no había gozo, hermanos. Ahora en Cristo sí podemos regocijarnos. Sí podemos llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia, y esa herencia es la vida eterna, es la salvación, es despojarnos de todos los sufrimientos de aquí e ir y pasar una eternidad en el cielo con Dios, hermano. Esa es la herencia, qué preciosa herencia tenemos, hermano. La gente en el mundo deja herencias, deja dinero, ¿verdad? Deja propiedades. ¿O no es cierto? Y la gente se regocija, pero eso es temporal, eso es pasajero. Es más, eso no da seguridad, hermano. Como el dinero está aquí, al rato ya no lo tienes. Pero la vida eterna va a estar ahí por los siglos de los siglos. La presencia de Cristo siempre va con nosotros, hermano, donde quiera que estemos. Pues yo no lo veo, pues no lo vas a ver, pero lo vas a sentir. Sí, el Señor está con nosotros. Entonces lo primero, de las tres cosas que hemos, lo primero es que tenemos una ¿qué? Una herencia, hermano, tenemos una herencia. La segunda cosa, tenemos libertad. Verso 13. El cual nos ha, ¿está conmigo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice la primera parte, amén. El cual nos ha librado del poder de las tinieblas. Otra bendición que los cristianos que vivían en Colosas y nosotros tenemos es que tenemos libertad. Amén. Tenemos libertad. ¿De qué nos ha librado Dios? Del poder de las tinieblas, dice aquí, hermanos. ¿Del poder de qué? De las tinieblas. La palabra poder significa que existe un reino. Indica que hay un reinado y que alguien lo gobierna. Amén.
Si hay un reinado, hay un rey. Y nosotros vivíamos bajo un rey antes de conocer a Jesucristo. Cierto. Vivíamos en un reinado antes de venir a Jesucristo. Este término tinieblas describe o detalla el reino de Satanás. El diablo tiene control en los corazones y los pensamientos del hombre en su estado natural. El diablo era nuestro jefe. Así es, era. Satanás tiene cierta autoridad en este mundo. Amén. Y la sigue teniendo en la gente que no conoce a Jesucristo. Satanás tiene poderes en algunas cosas invisibles, cosas que usted no ve. Porque usted y yo vemos al diablo, pero lo vemos trabajando. Ese diablo no descansa. Ese diablo no agarra vacaciones. Ese diablo siempre está ocupado con su ejército, tratando de destruir a la creación, a la máxima creación de Dios, que es el ser humano, es el hombre. La gente que está sin Cristo la tiene esclavizada a través del alcohol, de los vicios, a través del materialismo, de su orgullo, ¿verdad? De su poder humano. Los tiene engañados, los tiene esclavizados. No pueden hacer nada, porque así nacieron en la esclavitud del pecado. Amén. Entonces el diablo está ahí, tiene poder, es poderoso. El diablo es astuto y tiene poder. Miren Hechos capítulo 26, por favor. 15 y 18. Vamos a ver nada más unos cuantos textos porque hay muchísimos. Pero en Hechos capítulo 26, versículo 15 dice la palabra de Dios así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, porque Pablo aquí está dándole testimonio de cómo es que conoció a Jesucristo, a este hombre llamado Agripa. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de ¿quién? De Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted y yo antes vivíamos en el reino satánico. Aunque no lo queramos reconocer o aceptar, la Biblia así lo dice. El propósito del evangelio, hermano, para aquellos que nos gusta evangelizar y tú que no lo haces, hazlo, es llevar el evangelio que les va a dar luz a los que habitan en tinieblas y que les va a dar la libertad para rescatarlos de la esclavitud que ellos, sin darse cuenta, el diablo les tiene. ¿Sí me explico? Usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, no sabíamos esto. Pero ahora que ya conocemos a Cristo, podemos entender claramente que antes estábamos bajo un dominio. El dominio del diablo. Ahora hemos sido liberados. Amén. Así dice la palabra de Dios, que hemos sido liberados por el Señor Jesucristo, por Dios. Nos ha liberado de las tinieblas, del reino satánico. Hay otro verso, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4. Y note, hermano, hermana, que todo lo dice la palabra de Dios. Todo está saliendo de la Escritura. Dice el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Amén. Amén. ¿Quién da luz en las tinieblas? Dios. ¿Quién te dio libertad? ¿Quién da libertad? Dios. Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución puede dar luz o puede liberar a alguien.
Es Jesucristo. Es Dios el único que puede hacer estas cosas, hermano. Somos libres, hermano. El diablo ya no tiene potestad sobre nosotros. El texto que leyó mi hermano, ¿verdad? Al principio está en Efesios capítulo 2. Y regularmente nosotros hacemos el énfasis en la salvación por gracia. Pero quiero que note algo en el capítulo 2. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, fíjese bien, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, hermanos. Fíjense dónde estábamos. Viviendo en un reino sin saber, controlado por el diablo. Cierto. Por eso debemos de estar gozosos y contentos, llenos de regocijo, pase lo que pase, hermanos. Que Él, el Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, por su amor, fue llevando sus pecados a la cruz del Calvario. Nos justificó, hermano, nos declaró libres de todos los pecados. Y ahora estamos esperando la herencia, la vida eterna en el cielo. Ya está allí. Ya está la herencia. Es cuestión de esperar a llegar al cielo con Dios, hermanos. Pero mientras tanto, dice aquí la palabra de Dios que debemos de estar llenos de ¿qué? De gozo. Y allí, fíjese bien, el mismo Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Mira, tú no sabes, pero alrededor está el diablo con sus ángeles caídos. A ti y a mí, ¿verdad? No nos puede hacer daño si nos agarramos del poder de Cristo. Nuestra salvación está segura porque Cristo las tiene en sus manos. Ahí se dice Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nadie las apartará o separará de mis manos. Nuestra alma está en las manos de Cristo. Pero el diablo sí nos puede destruir. Sí. Puede destruir nuestra vida, nuestro testimonio. Que el diablo tira la mente y el hombre actúa conforme a su mente. Cierto. ¿Amén? La mente, el corazón están muy pegados, están muy unidos, se lanzan mensajes. ¿Amén? Entonces el diablo te va a poner, te va a provocar, te va a tentar. Oye, ¿tentó a Jesucristo? Cierto. ¿Sí o no? 3 veces. ¿Cómo no nos va a tentar a nosotros? Así es. ¿Sí o no, hermano? Entonces, si un cristiano cae es porque lo permitió, Cierto. porque se descuidó, porque en lugar de andar agarrado de Jesucristo, andaba agarrado de las cosas del mundo. Cierto. En lugar de orar para que Dios le dé el poder y la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Tanto para otros como para él, anda en lo material, hermano, y luego los destruye. Y muchas veces el cristiano orgulloso y soberbio le echa la culpa a otros. Algunos al diablo, otros hasta el mismo Dios. Como en el caso de Adán, la mujer que me diste. ¿Se acuerdan? Sí. Tratando de culpar a Dios por haber desobedecido en el huerto. El que peca, el que desobedece y se rebela contra Dios es porque lo ha querido hacer. Usted ya conoce a Jesucristo, ya conoce la Biblia, hermano, hermana. Y ya sabe quién le va a dar el poder y la sabiduría para practicar la palabra de Dios. Si usted no se agarra a ese poder y esa sabiduría, usted va a ser una víctima más del diablo. Lo va a destruir. No importa cuánto dinero tenga, cuántos carros nuevos tenga, cuántas casas tenga, no importa qué tan inteligente sea usted, cuántas profesiones usted haya agarrado, lo va a destruir el diablo. Porque lo único que nos protege a nosotros, hermano, es Jesucristo. Es Dios. Y necesitamos andar llenos de Él. Sí somos libres, pero mucha gente ha agarrado la libertad para meterse a pecar, para hacer lo que les da su gana. Y Pablo en Gálatas es muy específico. Dice que a libertad fuiste llamados, Gálatas 5:13.
Pero no uséis esa libertad, dice, como ocasión a la carne. ¿No dice así? Sino para serviros los otros, unos a los otros en amor. Así es. Pero el cristiano dice, ya soy libre. Sí, pero no para darle rienda suelta a tu carne, hermano, hermana. Las tinieblas también representan el estado natural de la persona que espiritualmente no puede ver ni entender, como hemos leído ahí. Una persona que no conoce a Jesucristo no puede entender bien la Biblia. O sea, no la puede entender, no bien, sino que no la puede entender. Cierto. Porque esto tiene que ser de una manera espiritual. Amén. Para poder entender la Biblia hay que tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y si usted no recuerda el texto, está en 1 Corintios, capítulo 2. Se lo voy a leer por si ya se nos olvidó. Para que cuando alguien le diga por allá, nosotros entendemos bien la Biblia, ¿conoces a Cristo? No lo puedes entender. ¿Verdad? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Jesucristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, puede discernir las cosas de Dios, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando dice la mente de Cristo, estamos hablando los pensamientos espirituales que nos da Dios a través del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios también, hermano. Amén. Ya no puede tener la mente de Cristo, o sea, hablando, Cristo es Dios. Nadie conoce todo, el único que conoce todo es Dios, hermanos. Aunque a veces nosotros nos la damos de que conocemos todo. Pero mire, hermano, quien en realidad es, hermano, el hombre no lo puede entender en su mente humana. Cierto. Amén. El hombre es creación de Dios, no viene del chango, no viene del mono. No. Y Dios tiene un plan para cada hombre. Todos los seres humanos somos diferentes. Ninguno es igual. Y estaba mirando ayer sábado, ¿verdad? Mundo salvaje, mundo animal. Que ninguna cebra tiene las mismas rayas. Es cierto. Hay unos monos o changos que están de aquí, tienen como café algunas partes. Esa es la raza, pero no todos están igual, son diferentes. Y así hay muchos animales que parece que están idénticos. Yo veo a una cebra y están iguales, llenas de rayas, pero son diferentes. Usted y yo somos diferentes. Usted no puede pensar por otro. Amén. Ni puede hacer que otro haga lo que usted quiere que haga porque es otra persona. ¿Sí o no, hermano, hermana? Piense un poquito, hermano. ¿Tenemos libertad? Sí, pero nos ha libertado del poder ¿de quién? De las tinieblas. El hombre no entiende ni de dónde viene ni a dónde va. Así es, dígalo. ¿Sí o no? El hombre tiene un origen. Sí. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? El que acepta a Jesucristo al cielo, el que rechaza a Jesucristo, dice la Biblia que al infierno, a sufrir por toda la eternidad en el lago de fuego. Por eso vino Cristo a rescatar, a buscar lo que se había perdido. Porque Él quiere llevar a todos los seres humanos al cielo. El hombre sin Cristo no puede entender dónde está parado, porque este mundo está lleno de maldad. ¿O no es cierto? Lleno de hipocresía.
Y el único que lo puede sacar al hombre de ahí es el Evangelio de Jesucristo. Es Dios, por eso necesitamos predicar el Evangelio, hermanos. El hombre conoce dónde nació, pero no sabe dónde va a morir. Amén. El hombre tiene miedo al futuro. El hombre natural, el hombre cristiano, no tiene miedo al futuro porque sabe que pase lo que pase, su alma va al cielo con Dios. Amén, hermanos. Por eso debe haber gozo. Tenemos libertad, hermanos. ¿O no es cierto? La herencia, la libertad. Dios nos rescató del reino de las tinieblas, nos liberó del gobierno satánico, rompió las cadenas que nos ataban a la esclavitud del pecado y nos libertó de las tradiciones y leyes que meten las religiones en sus iglesias. ¿Cuántas cosas no hacíamos nosotros antes? Y sin embargo la Escritura, la Biblia, no lo aprueba. Es más, va en contra de ellas. ¿Cuánta gente no anda buscando la salvación haciendo buenas obras? Cuando las buenas obras no salvan a nadie. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ese favor inmerecido, ese gran favor que Dios nos hizo, nos dio la salvación, hermanos. No por obras. Y entonces las obras, ¿para qué son? Hermano, para agradecer a Dios por tu salvación. Amén. Para agradecer a Dios por tu salvación. Porque Dios nos manda a hacer el bien. Entonces quiere decir, para ser obedientes. Amén. Y porque así debe de andar un cristiano. Ya lo leímos la semana pasada. Mira, dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo debemos de hacer buenas obras porque Dios así lo demanda. Cierto. Porque así debemos de vivir. Pero la salvación es un regalo que Dios nos da, hermanos. Tú no pagaste nada, Él pagó todo por la sangre de Cristo Jesús. Dice el verso 13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, ¿qué? Trasladado al reino de su Hijo amado. La palabra trasladado lleva la idea de cambiar, transportar o mudar algo de una parte a otra. Fíjese bien, piensa un poquito en el mundo donde vivías antes de conocer a Jesucristo. Y esto a los que ya tenemos edad, los jovencitos, los que han nacido acá, ellos no saben esto. Pero algunos de nosotros, el Señor, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos justificó, cuando nos declaró libres sin culpa delante de Él, nos trasladó, nos mudó de esa vida pecaminosa, de esa esclavitud del alcohol para unos de nosotros, drogas para otros y cualquier otra clase de pecado, de ese lugar a este otro lugar de santidad en Cristo Jesús. Fíjense bien, nos trasladó de un camino que nos llevaba al lago de fuego, a la muerte eterna. Y nos ha mudado ¿a dónde? Al camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Sí o no, hermano? ¿Puede o no debe haber gozo en nuestro corazón por estas cosas? Entonces gócese, regocíjese, hermano. Enfermedades, pues yo aquí tengo un montón, soy rico en enfermedades, otros son ricos en colesterol, en azúcar, todo eso. ¿O no es cierto? Varios tenemos enfermedades. Mire, aquí está uno que está problemas con próstata, problemas con diverticulosis, problemas con sinusitis, problemas con los huesos. Bueno, ¿para qué le digo? Y si me pongo a ver las enfermedades, pues más me voy a enfermar. Pero mire, si cualquier cosa que pasa o que suceda en mi vida, yo me voy con Cristo. Amén. Y los dejo hacerles sufrir. Y ustedes también a mí, algunos. Nos ha trasladado, fíjese bien, nos ha mudado. Fíjese, nomás póngase a pensar, hermano, la bendición que nosotros tenemos. Ya no estamos en ese lugar de pudrición. Amén.
Amén. Ya no estamos en ese lodo cochino Cierto. donde nos encontrábamos. Él nos trasladó. Si algunos quieren andar ahí todavía por su pecado, es problema de ellos. Es cierto. Pero no porque no tengan libertad para decirle no al pecado. Ahora voluntariamente lo siguen haciendo, pero antes no teníamos decisión, éramos esclavos. Cierto. Y un esclavo no puede decidir. Pero dice Jesucristo en Juan 8, que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor Jesucristo nos liberó, hermanos. Nos ha trasladado ahora al reino de Jesucristo. Fíjense bien, del reino satánico aquí, y el eterno en el infierno nos ha cambiado al reino de su Hijo amado. Gloria a Dios. Tenemos una mansión en el cielo, hermanos. Amén. ¿O no es cierto? Hermano, qué bendición, hermano, que aunque la gente diga, está loco ese hombre, ¿cómo pueden ellos ya tener esa seguridad de salvación? Es que yo no lo digo, lo dice la Escritura. Amén. Escatológicamente, o sea, los tiempos por venir, hermano, nos está esperando una vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros ya estamos en el cielo, Amén. si lo quiere ver así. ¿Y con qué comprueba eso? Pues con la Biblia. Así es. Mire lo que dice en Efesios, ahí mismo en el capítulo 2. Y ahora vamos a leer del 4, leímos hasta el 3. Ahora Efesios 2, 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí está el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviésemos, o sea, para que viviésemos en ellas. Cierto. Dice el versículo 6, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es así? Amén. Dice que nos resucitó. Es un hecho nuestra resurrección, hermano. Amén. Si usted conoce a Jesucristo, es un hecho que va a resucitar entre los muertos un día. Gloria a Dios. Usted dice como que ya está en el cielo y viva contento y gozoso acá, hermano. Pues que no tengo carro, el RTD. No ocupa ni pagar gasolina, ni aseguranza. Es más, como dijo un hermano, tengo hasta chofer. Pero ahora ya parece que sin carro ya no podemos andar. Algunos en el país de nosotros ni bicicleta teníamos, ni burro. Y llegamos acá a este país y ahora tenemos un carrito ahí, y si ya no prende, ya no va a la iglesia. Pero a ver el lunes, a ver si no va al trabajo, a ver si no busca a ver quién vaya por él, o hasta en el autobús más temprano. ¿O no es cierto? ¿Cuántas cosas tenemos en Jesucristo que no apreciamos, hermano? Todavía tenemos esa mente sucia ahí, porque aún está el viejo hombre que piensa que la felicidad te lo da las cosas materiales. Y como lo mencioné la otra vez, lo material, hermano, fíjate bien, lo material te puede producir comodidad, pero no felicidad, Es cierto. no gozo del espíritu. Es cierto. Porque además no tienes esas cosas y se te acabó tu alegría, el gozo. Así es, sí, sí. ¿Sí o no, hermano? El dinerito te va a traer para satisfacer a veces cosas de tu carne, pero el dinerito no te hace, o no te da crecimiento espiritual, no te da madurez espiritual, no sostiene tu matrimonio, no puedes guiar a tus hijos con puro dinero. Hay padres que están acostumbrando a los hijos a darle todo lo que ellos quieren, y el día que no tengan esos hijos se le van a rebelar. ¿Sí o no? Porque yo no tuve. Bueno, así, cómprele lo que quiera. Porque usted no tuvo, enséñele cómo ahora tiene usted. Así es. Y no le cumpla caprichos, cumpla necesidades. ¿Me explico?
Es que yo no tuve, ándale pues entonces dele y verá cómo después va a andar diciendo, bien lo dijo el pastor o bien lo dijo aquel hombre allá. Pero posiblemente sea demasiado tarde. Y la tercera cosa, hermano, es que tenemos redención. Amén. Amén. Somos herederos. Tenemos libertad, libertad para servirle a Dios. Nos liberó de las religiones, de las tradiciones, de los mandamientos de las religiones. Pero también nos dio redención, dice el 14 de Colosenses 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Así dice la Biblia o no? Amén. Esta palabra redención significa liberación a cambio de, o sea, a cambio de algo. O rescate por pago, salvación y también acción de liberar. Eso es lo que significa. Entonces, con esto en mente podemos decir que Dios nos liberó de los poderes del maligno, nos liberó del dominio de las tinieblas, nos liberó de la culpa del pecado en la cual estábamos nosotros esclavizados. Él pagó el precio de nuestro rescate. Amén. Nos redimió. ¿Qué le costó a Dios? Su Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La muerte de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo fue el precio de tu redención, de mi redención. ¿Cómo eres tú de agradecido con Dios? Porque Él te rescató, porque Él te compró, Él te liberó. ¿Cómo le agradeces tú por esa redención tan grande que tú tienes, hermano? Y fíjese bien que otra vez no nos liberó en base a nuestras obras o a nuestros méritos, sino en base a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hay personas que solamente es el viernes y el domingo se acuerdan de lo que Cristo hizo por ellos. Otros se acuerdan en la semana que nosotros mencionamos Santa. Amén. Pero el cristiano debería recordar todos los días que alguien pagó ese precio para que ahora usted sea heredero, para que usted tenga libertad, ¿verdad? Para que usted pueda gozar la vida cristiana. Amén. Para que usted pueda fortalecer un matrimonio unido. Un hombre y una mujer como matrimonio que viven conforme a los preceptos o a los mandamientos o principios bíblicos. Y le enseña a sus hijos, no solamente de palabras, sino con su vida, cómo se debe de vivir la vida cristiana. Amén. Mira, hermano, lo que tú hablas, lo que tú dices, es poderoso. Cierto. Tiene poder tu boca, mi boca, para destruir o para edificar. Cierto. Y si tus conversaciones en tu hogar no son buenas, estás destruyendo o a tu cónyuge o a tus hijos. Cierto. Piensa por qué no vienen a la iglesia. Tu gente, tu familia. Tú ya estás libre para vivir una vida cristiana como Dios quiere que vivas. Amén. Él ya te rescató. Ya te limpió con su sangre todos los pecados pasados. La Biblia dice en 2 Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿O no dice así? Ya Dios pagó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir diferente, hermano. Pero muchas veces, como dice el proverbio, que les pasa como el perro y la puerca, ¿no? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca a su revolcadero. Hermano, el cristiano debe de vivir como Dios quiere que viva. Y Dios quiere que vivas y que viva el que está aquí de acuerdo a su palabra, a la Biblia. No como otros me digan cómo tengo que vivir yo, sino como la Biblia dice. Y si otros me dicen con la Biblia, mira, tienes que vivir de esta manera, le debo hacer caso, porque es por mi beneficio. Porque Dios quiere que vivamos conforme a su palabra, no conforme a la palabra de la gente. La sangre de Cristo fue el precio que pagó. Ese fue nuestro rescate y debemos de vivir diferente, comenzando en el hogar, hermano, hermana. Si tienes un trabajo, allá en tu hogar, allá en tu trabajo,
Amén. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano, hermanos. Sí. Allá en su casa, en su vecindario, en el trabajo. Allá, cómo vive, cómo se comporta, qué es su vocabulario, cuáles son sus palabras, sus conversaciones. Usted ya no se pertenece a usted mismo, ha sido comprado con la sangre de Cristo. Dice Pablo, ¿verdad? A los corintios, ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio? Y el precio es la sangre de Cristo, hermano. Amén. Él nos justificó, nos compró, nos redimió con la sangre de Jesucristo. Mire Romanos capítulo 3. Usted tenga cuidado, hermano, hermana, cuando hable de otros, las palabras que usted usa. Cierto. No solamente de los cristianos, también de la gente que no conoce a Jesucristo. Cierto. Porque ni usted ni yo estamos para juzgar o condenar a otra gente. Cierto. Dios quiere que amemos a las personas, tanto creyentes como no creyentes, hermano. Amén. Pero dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pues hay alguien acá que dice, yo no soy pecador. La Biblia dice que todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y como pecadores, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención, otra vez, liberación, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado libre sin culpa, ¿verdad? Redimido o salvo por fe sin las obras de la ley. Amén, hermanos. Amén. Entonces, mire, tres cosas bien sencillas. Tres cosas bien sencillitas, hermanos. Tenemos una herencia. Amén. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Están 100% seguros que se van a ir al cielo cuando mueran? A ver, puede ver su mano en alto, sin ver usted. Mírenme a mí acá. Bien. Okay. Puede bajar su mano. La otra cosa, tenemos libertad. Pero hermano, yo te recuerdo, no para que hagas lo que tú quieres. Amén. Amén. Te liberó Dios de los poderes satánicos. Amén. Te liberó Dios de las leyes de las religiones. Amén. Te liberó Dios de la esclavitud de tu propio yo, de tus pecados. Amén. Y la tercera cosa es que tenemos redención. Amén. Somos salvos, hermano. Gloria a Dios. Somos salvos. Él pagó el precio por nuestra salvación. Sí, Señor. Y como Él pagó el precio por nuestra salvación, le pertenecemos a Él. Amén. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Ya leímos un texto en Efesios capítulo 1. Dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo. Entonces ese sello indica a quién le pertenecemos también. No solamente que nuestra alma tiene seguridad de vida eterna, sino que es un sello que indica pertenencia. ¿Y usted y yo somos de quién? ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Usted es de Cristo. No es de la PIF, Primera Iglesia Bíblica Fundamental. Es de Jesucristo. Que usted debe ser fiel a esta iglesia donde usted se congrega es otra cosa. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pero usted le pertenece a Jesucristo, hermano. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Mira, hermano, en la herencia y en la libertad y en tu redención, goza tu vida cristiana. Amén. Gózala, pero en el Espíritu, no en la carne. Cierto. ¿Cómo en el Espíritu? Sí, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Porque tú tienes que pensar, si yo hablo de esta manera, ¿así hablaría Jesucristo? Y si no hablaría Jesucristo así, no deberías de hablar tú así tampoco. Cierto. Cuando te invitan a un lugar, pregúntate, ¿iría Cristo ahí? Y si Cristo no iría, tú tampoco vayas. Amén. ¿Sí me explico? Señor.
escucha esto, no hay ningún problema. Pregúntate, ¿lo escucharía Jesucristo? Si lo escucha o lo escucharé a Él, óyelo. Y si no, deséchalo. Amén. Si te da la tendencia a murmurar o a chismear, ¿eso fue lo que Cristo me enseñó? ¿Fue lo que me dice en la palabra? No, entonces no lo hagas. Y si escuchas que alguien está haciendo los comentarios, piensa, ¿los escucharía Cristo? Y si tú estás ya convencido que Dios o Cristo no escucharía eso, tú tampoco lo escuchas. ¿Y qué hago con esa persona? Mira, dile, ¿sabes qué? Vamos a orar mejor. Y verás que ya no te vuelven a llamar para contarte cosas. Cada vez que te digan, vamos a orar, ¿qué te parece? Amén. Y verás cómo te deshaces de esa gente que en lugar de edificarte está destruyendo y derrumbando tu vida cristiana. Porque eso es lamentable, vean lo que voy a decir. Que hay cristianos que en lugar de edificar destruyen la vida de otros. Y 1 Corintios 15 dice que no, rey, no te equivoques, que las malas compañías o conversaciones, ¿qué? Destruyen las buenas costumbres. Entonces fíjate con quién andas, con quién te juntas. Si no te edifica, el Señor te bendiga. Si te edifica, pues gloria al Señor. Y usted se junta con alguien, es para bendecirlo. Amén. No para ver qué le saca. Para bendecirlo. Amén, hermano. Hermano José, te invito a comer. Pero usted paga. No, ya no. Si yo lo invito a comer es porque yo voy a ¿qué? A pagar. Pues no lo invito, pues no ando. Entonces, hermanos, fíjese bien, que debemos de disfrutar nuestra vida cristiana. Amén. Obedezcamos incondicionalmente la palabra de Dios. Trabajemos sacrificialmente en esta iglesia y vivamos en santidad y pureza. Amén. Y gocémonos, hermano. Cristo viene. La Biblia dice que Cristo está por venir, hermano. Amén. Entonces, ¿lo estás esperando tú en santidad, en pureza o cómo andas viviendo tu vida? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Dónde entras? ¿Qué haces? Vamos a hacer una oración. Ahorita es bien importante esto. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos y escucha lo que voy a decir. Si tú estás acá y no tienes la seguridad de salvación de tu alma, no sabes dónde va a pasar tu alma la eternidad ya que mueras, déjame decirte que Dios te quiere salvar. Que estas 3 cosas son para ti, siempre y cuando tú le pidas perdón a Dios y aceptes a Cristo como el Salvador de tu alma. El único que da seguridad de vida eterna es Jesucristo, porque Él fue quien murió por ti en la cruz. Él fue el único que derramó esa sangre. Él sufrió por ti. Y Él vino a buscar lo que se había perdido. Y sin Cristo tú estás perdido, estás perdida espiritualmente hablando. Mira, entrega tu alma a Cristo para salvación. Si lo quieres hacer, repite esas palabras conmigo. Mira, di así, di, Señor Dios, yo he escuchado lo que tú has dicho esta mañana en tu palabra. He leído también algunas partes bíblicas. Y sé que no sé dónde va a ir mi alma cuando muera. Pero escuché que en Cristo hay salvación. Y es por eso que en este momento te pido perdón por mis pecados. Que laves todos mis pecados con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Perdóname. Y Señor Jesús, ahora abro la puerta de mi corazón. Te invito a entrar en él y te acepto como el Salvador de mi alma. Ven a mi corazón y sálvame.
y confío en ti para cuando yo muera, lleves mi alma al cielo junto a ti. Amén. Nadie mirando, nadie mirando. Si tú repetiste esas palabras, nada más te voy a pedir que levantes tu mano para saber. Amén. No te voy a pedir otra cosa más de que levantes tu mano. Amén. Amén. Puedes bajar tu mano. Ahora, hermano, hermana, quizás no gozas tu vida cristiana. Y la causa es que no has meditado en todas esas cosas que tú tienes. Tienes una herencia. Has sido liberado del diablo, de la esclavitud del pecado. Y Cristo te compró con su sangre. Y tú quieres disfrutar la vida cristiana sin importar las circunstancias por las que estás pasando, o has pasado o vas a pasar. Y quieres la sabiduría y el poder de lo alto. Y además, quieres que ore por ti, ponte de pie. Mientras tanto, los acomodadores pueden pasar. Yo voy a orar por aquellos que no disfrutan su vida cristiana. Por aquellos que viven a su manera. Y que esa es la causa por la cual no gozan su cristianismo. Porque aún conociendo la palabra, conociendo la Biblia, no la obedecen. Y la desobediencia es pecado. Y están esclavizados ahora por voluntad propia del pecado de desobediencia. Padre, yo oro por aquellos que están de pie. Aquellos que voluntariamente, Señor, quieren ceder a ti y quieren disfrutar su vida cristiana. En el nombre de Cristo te pido que les ayudes. Que les des la sabiduría, Señor, el poder de lo alto para poder hacerlo, Padre. Te puedan servir a ti con gozo y con regocijo. Si para ti es una carga el cristianismo, deberías estar de pie también, porque donde hay carga no hay gozo. Roba el gozo. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias, bendito Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice a aquellos que dan para tu obra. Todos de pie, por favor. Y bendice esta iglesia, Padre. Y sana una vez más los enfermos. Hermano Jorge Dueñas, papá. Mi hermana Dora Ruiz, Padre mío. Y mi hermana Consuelo Arias también, Padre. Sánalos, Padre. Sánalos. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado, mi Dios. Amén.